Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea para ustedes que se hallan del otro lado de esta transmisión. Es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Corresponde a la semana que terminaba ayer, domingo 1 de noviembre. Por cuestiones técnicas voy un poquito atrasado, así que vamos a repasar lo que pasó en esta semana. Primer tema muy destacado: el jefe de policía de Montevideo, cuyo nombre es Herodes Ruiz, se encontró públicamente y conversó con el sociólogo Leal, que había sido una persona con jerarquía en el organismo policial durante la gestión frente amplista del Ministerio del Interior, y eso causó que el actual ministro de Interior, Jorge Larrañaga, le pidiera a Herodes Ruiz la renuncia. Herodes Ruiz era una persona de confianza, es una persona de confianza del presidente de la República, Luis Lacalle, pero Lacalle aceptó que Larrañaga le pidiera la renuncia. Y según trascendidos de prensa, después se habría comunicado con Ruiz y le había explicado la situación telefónicamente. O sea que acá estamos ante dos cosas. Primero, Larrañaga tiene una actitud totalmente intolerante. Los jerarcas policiales que él pone no pueden reunirse con nadie sin permiso de Larrañaga, o al menos no pueden reunirse con nadie notoriamente vinculado con la actividad del Ministerio de Interior bajo la gestión de la seguridad del Frente Amplio, porque supongo yo que él piensa que menoscaban su autoridad o su forma de querer conducir la cosa. El Frente Amplio, de hecho, está intentando preparar una interpelación. Se va a presentarle la interpelación para que el ministro Larrañaga tenga que concurrir para dar cuenta de estos hechos ante el Parlamento. Ese es el primer tema. Hay que recordar que Herodes Ruiz era no solamente una persona vinculada a Lacalle, no solamente una persona que se reunió con Leal, era también una persona que en su momento estuvo al mando del operativo de represión en el Filtro cuando la extradición de los ciudadanos vascos. Pero continuemos. Tenemos que el otro tema que rápidamente rompe los ojos es lo que tiene que ver con el COVID-19. Han habido una cantidad de casos nuevos esta semana. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bustillo. Hay varios embajadores, el embajador uruguayo en España, el embajador en Sudáfrica, el embajador ante Ecuador, que iban a ir para esos lugares, estaban en un almuerzo de despedida, aparentemente ahí se contagiaron. Pero también el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, Ana Ribeiro, que tiene un cargo de dirección en ese ministerio, y además hay 17 casos que corresponden al plantel del Club Deportivo Bellavista y 31 casos que corresponden a gente del INAU, incluyendo cargos jerárquicos, incluyendo algunos niños, un hogar infantil y personal de espectáculos públicos. Esto es una cantidad mucho mayor que la que estábamos acostumbrados a tener, y obviamente en este caso no consiste en un incremento por los casos de frontera o por los visitantes que vienen de otro país. En este caso claramente es un contagio local. Hay que ver cómo sigue, si siguen manteniéndose números altos o no, pero de todas maneras la cantidad de enfermos en CTIs sigue estando dentro de lo que en nuestro país, nuestro sistema puede aceptar sin que haya una crisis. Por lo tanto, hay que cuidarse, no exagerar, no tener miedo, no sembrar el pánico, sembrar la precaución con serenidad y con calma. Esto también hay que recordarlo, por eso detallé qué tipo de casos eran, porque hay gente por las redes que está diciendo: oh, pero hace 15 días fue la marcha de la diversidad, o hace 10 días fue la marcha de la diversidad. ¡Horror! Toda la gente que se juntó sin mascarillas y está en estos casos. Bueno, yo no sé si los embajadores y da Silveira y Ana Ribeiro y toda esta gente estaban todos en la marcha de la diversidad para contagiarse. Me parece que no. Así que aquello no está produciendo esta ola de contagios. No entrar en la rosca que intenta limitar la movilización social sobre pretexto de que eso causa contagios. Vamos a otros temas que causan, impulsan y terminan causando movilizaciones. Los recortes y el presupuesto. Tenemos que Penades está diciendo que hay muy poco margen para pasarle más fondos a la Universidad de la República, siendo que algunos socios de él en la coalición, los de Cabildo Abierto, querían que se asignara
más a la Universidad de la República, cosa que es bastante coherente. La Universidad de la República es el principal agente de la investigación científica en Uruguay. Y fíjense que una revista internacional de ciencias, la revista Nature, que es una revista prestigiosa a nivel mundial, publicó una nota en la cual se habla de que los recortes económicos en Uruguay podrían acabar con las 3/4 partes de la capacidad de investigación científica en Uruguay. Eso es grave. ¿Qué otras cosas tenemos con los recortes? Tenemos que también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han habido recortes en las horas que realizan los abogados y por tanto si tienen esos recortes pueden ir menos a las ciudades del interior y atender los reclamos en esos lugares donde los abogados en las pequeñas localidades actúan en forma itinerante. El gobierno también está planteándose recortes que tienen que ver con el Banco República y esos recortes han causado que internamente el banco tenga un informe que dice que con los recursos que le están dejando el mantenimiento de los edificios del Banco República no puede realizarse bien. Eso es muy importante. El Banco República tiene una enorme cantidad de edificios, algunos de ellos grandes y hermosos edificios, otros solamente grandes, y son parte del patrimonio de todos, deben conservarse. Y el gobierno no da la plata para hacer esas cosas que debiera hacerse. Tampoco está dando plata para los programas que tienen que ver con los refugios y eso conduce a que haya hacinamientos de nuevo, que no es lo mejor para evitar los contagios que dicen que los causan las marchas. Muy bien. También tenemos que este gobierno está enfrentándose que hay más despidos y hay más seguros de paro y los reingresos se están ocurriendo de una forma más lenta a las tareas que la gente se recupera a trabajar y que el programa que tiene que ver con el mejoramiento de los barrios también peligra por los recortes. Recortes, recortes y más recortes. Parece que esta gente no se aburre de recortar. Creen que la única forma de acomodar la economía es achicar en vez de pensar en engrandecer para cubrir las necesidades. Muy bien, las cooperativas de vivienda que han hecho avances de obra reciben, después que presentan esos avances, dinero del gobierno, pero se le atrasan, claro. Uno dice, atrasan, no recorte. Bueno, sí, pero ustedes piensen, los montos que trabaja un gobierno. Si tú retrasás los pagos, ese dinero está más tiempo en el banco generando intereses. Y así ellos consiguen plata para pagarlo más tarde y atrasan a la cooperativa, atrasan que la gente llegue a su vivienda y a su vez atrasan una cantidad de proveedores de la construcción que son formas de activar la economía. No les importa, ellos atrasan la economía porque después, ¿qué es lo que salen a decir? Muy bien, lo que salen a decir es que el COVID atrasa la economía, cuando está claro, cuando uno analiza los hechos, que lo que atrasa la economía son las medidas del gobierno. Cárceles, en la cárcel de Maldonado también hay recortes, y esos recortes saben que los programas de salud mental especialmente, las ayudas a los presos y una cantidad de cuestiones no estén funcionando bien. Y si no atendemos bien a los presos, transformamos las cárceles en escuelas de delincuencia, no en centros de reeducación como manda la Constitución. Y cuando eso ocurre, ¿en qué terminamos? En problemas de inseguridad que se incrementan. Muy bien, continuemos con otro tema. El año 21, según el Centro de Investigaciones Económicas, no va a presentar una recuperación económica. El gobierno viene diciendo que va a haber recuperación económica el próximo año. Pues no la va a haber, dice este centro que es independiente. Entonces el gobierno trata de ver qué hace mientras tanto. Muy bien, por un lado recomienda no visiten Argentina a pesar de que el dólar está muy barato para ir allá. Y en esto estoy de acuerdo con el gobierno. Argentina está en una situación de contagios mucho más comprometida, está en una situación de transmisión del virus mucho peor, por más que en Buenos Aires no está en el peor momento, todavía están peor que nosotros. Por lo tanto, ir a Argentina para comprar cosas baratas no es en este momento una actitud prudente. Cuando uno está de acuerdo con lo que dicen, está de acuerdo. Muy bien. Por otro lado, tenemos que este gobierno tiene que darle alguna respuesta a algunas actividades que se ven trancadas, concretamente el turismo. El turismo es una actividad que tenía un porcentaje del PBI menor, pero relevante, y eso no va a funcionar. Las fronteras van a tener que mantenerse básicamente cerradas, pero el turismo además era una fuente de ocupación de mano de obra.
la faceta del turismo como un lugar donde trabajar es más importante todavía que la faceta del turismo como un lugar que genera PBI. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se pierdan todos los puestos de trabajo? Bueno, el gobierno va a poner IVA cero a la hotelería. Él va a bajar el IVA en los artículos gastronómicos, en las entradas, en la facturación gastronómica, también en el alquiler de autos. O sea, medidas que favorecen el turismo interno para que haya gente que pueda turistear más. Hay que ver si los operadores turísticos también se avienen a cobrar precios más uruguayos. Estas cosas son buenas medidas para tratar de parar un poco el asunto. Este tipo de medidas debiera el gobierno tomarlas en todas las actividades, no solo en esto, para buscar reflotar, reactivar nuestra economía. Muy bien, ¿qué pasa con el tema de la LUC? Bien. Va a haber una reunión de la Intersocial con el Frente Amplio y demás que va a definir exactamente cómo se va a impugnar la LUC, si por capítulos, si por totalidad. Parece que va a ser por capítulos y en ese caso cuáles. Pero mientras tanto el Frente Amplio está definiendo cuál es la propuesta que va a estar llevando ahí. Y está discutiéndose en este momento cuáles son los artículos que se buscarán derogar. Mientras esto ocurre, por otro lado, el expresidente Mujica se dio a decir que él no le gustaría juntar firmas para la LUC, sino para una reforma constitucional. Y esto es malo. Con todo el respeto que me merece Mujica, que en determinados momentos ha hecho cosas importantes, que ha sido un buen presidente frente amplista, también a veces abre la boca y dice cualquiera. Es importante en algún momento cambiar la Constitución. El Frente Amplio viene reclamando una reforma constitucional desde hace tiempo. Yo he reclamado en publicaciones en blog, en publicaciones en Facebook, que se inicie, si no dan los votos y las fuerzas internas del Frente para poder hacer esa reforma, que se inicie una discusión de cuáles serían los cambios a hacer en la Constitución, para que podamos ir tirando ideas de las que después se trabaje. Todo eso está bárbaro, yo estoy de acuerdo, yo quiero cambiar la Constitución, pero no es el momento. Ahora hay otra prioridad, la prioridad ahora es luchar contra la LUC, señor expresidente compañero Mujica. Concentrémonos en esto, porque si usted dice otra cosa, distrae a mucha gente y hay gente que va a entender que usted está diciendo que esto está mal y yo espero de corazón que no esté diciendo eso. Así que bueno, veremos qué pasa si habla de nuevo para corregir o si se queda callado, que también ayuda. Muy bien, movilizaciones sindicales. La educación está movilizada, hubieron movilizaciones de docentes y gremios estudiantiles en los liceos Dámaso, Miranda y en el Rosé de Las Piedras. Hubo paros en magisterio, en los maestros de las escuelas, paros de los entes públicos. El sindicato médico está en conflicto con las mutualistas y FENAPES la semana que viene va el 11 y el 10 de noviembre a parar por 48 horas. Todas estas paros tienen que ver, algunos por los recortes presupuestales y otros con que este gobierno no está colaborando para que se llegue a convenios colectivos y a negociaciones colectivas que permitan resolver la situación de los trabajadores en esta crisis, porque cuanto más inertes estén los trabajadores ante la mano poderosa del neoliberalismo, mejor para este gobierno, peor para el pueblo. Otro tema. En Cabildo Abierto hay una agrupación que es la que llevó como diputado al señor escribano Lust, que se halla con el ejercicio del título de escribano suspendido por cuestiones internas de los escribanos, y esa agrupación está encabezada por un señor que se llama Eduardo Radaelli. Eduardo Radaelli es uno de los militares uruguayos que tuvieron que viajar a Chile por ser uno de los responsables del sonado caso Berríos. Esto es, Berríos era un chileno, un químico cercano al gobierno pinochetista, sintetizaba gas sarín y decía que su sueño era invadir Buenos Aires y gasear Buenos Aires y pasear en un tanque entre los muertos. O sea, no era trigo limpio. Pero en algún momento, no sé por qué razón, se les escapó, vino Uruguay, vino un comando chileno a Uruguay y en la Costa de Oro lo asesinaron atado en la playa. Después eso se descubrió durante el gobierno del presidente, durante el gobierno del padre del actual presidente, del señor Luis Lacalle Herrera, y
Eso tuvo muchos años y finalmente Raderi fue extraditado y juzgado en Chile. Después pasó a la justicia uruguaya y volvió al país y ahora es uno de los dirigentes de Cabildo Abierto. Y este señor le está pidiendo a Luz que se desvincule de esa agrupación. ¿Por qué? Porque este hombre, tan buena gente que participó en el asesinato de uno de el estilo de cómplices que tienen, y cuando tienen ajustes de cuentas, como las bandas de narcos se matan entre ellos, muy bien, este señor no quiere a Luz porque le está sacando demasiado cartel. Ojo, de formas que yo critico mucho lo que hace Luz, que es demagogia ecológica del peor tipo, pero lo cierto es que problemas en su interna no son todo amor entre sí. Hablando de amores, Estados Unidos nos está vendiendo un par de aviones Hércules y ahora el ministro de Defensa, Javier García, está conversando para que nos regalen algunas lanchas de patrulla. Que nos regalen lanchas de patrulla no está mal, está bien. A mí si me regalan una lancha de patrulla para la Armada Nacional, que me la regale Estados Unidos, me la regale Rusia, me la regale China, Venezuela, Argentina, Mozambique, me da lo mismo. Nos viene bárbaro, fenómeno. Hay que custodiar y vigilar la pesca clandestina. Ahora, Estados Unidos quiere regalarnos esto porque dice hay muchos pesqueros clandestinos chinos. Y entonces Estados Unidos tiene una guerra comercial con China. Entonces, ¿aceptar las lanchas? Estoy totalmente de acuerdo. Custodiar que nadie hace pesca clandestina, estoy totalmente de acuerdo. ¿Son chinos? Señores, pórtense bien. Pero también hay pesqueros que no son chinos, que son coreanos del sur. Hay pesqueros que son de otros orígenes, europeos incluso. Todos tienen que ser controlados. No podemos caer rehenes en el enfrentamiento comercial Estados Unidos versus China. No es buena cosa para nuestro país. Continuemos. Tenemos que tanto COSE como Orsi, intendentes de Montevideo y Canelones, dos departamentos que si sumamos la población, entre todos nosotros vive la mayor parte de los uruguayos, bueno, han presentado sus gabinetes. Tienen dos perfiles completamente distintos. Orsi armó un perfil que integra en cantidad paritaria todos los sectores del Frente Amplio. Esto está muy bien para mantener el equilibrio político interno y ayudar a la interna del Frente Amplio, y tal vez sirva para proyectar la figura de Orsi hacia nuevos roles dentro de 4 años. COSE, por el contrario, armó un gabinete eminentemente técnico basado en la capacidad técnica de las personas que nombró. Y eso ha dejado descontento a Asamblea Uruguay y al MPP, que no han recibido puestos. Y hay gente que lo toma como una venganza de COSE contra esos sectores. Yo creo que no, que ella tiene otra estrategia, basada en otro tipo de cosas. Pero además ella no va a postularse a la presidencia, eso prometió al menos, dentro de 5 años. Y entonces no necesita hacer acuerdos. Entonces, no me parece mal. Veremos qué pasa, veremos cómo siguen las cosas con estos temas a lo largo de los meses venideros. Otro tema que tiene que ver con el Frente Amplio, aunque no tan actual, y también con el gobierno presente. La actual ministra de Economía, Arbeleche, tuvo que ir a declarar a la justicia por el caso Sendic, donde dijo que los pagos que permitieron la cancelación de los temas con PDVSA bajo Sendic, presidente de ANCAP, resolvieron muchas cosas y permitieron hacer ahorros. Muy bien, mi opinión personal es que Sendic cometió errores terribles, por lo cual está perfecto que haya renunciado, debería haber renunciado antes, debería haber tenido otra cantidad de actitudes diferentes, no tenía que haberse comprado un colchón y una computadora con una tarjeta corporativa, pero que no hizo un robo más allá de una computadora y un colchón. Cosas que lo desacreditan para estar en un cargo público de primer nivel, como vicepresidencia o muchos otros, pero que se encargue la justicia y que no hagan el linchamiento de se robó 800 millones, porque es mentira. Así que esta cosa está bien y me encanta que sea el testimonio de alguien de este gobierno que termine dejándolo aclarado. Para cerrar, a muchos uruguayos les encanta el carnaval, yo no soy uno de ellos, pero reconozco que tiene una importancia cultural, una importancia por la actividad que produce y una cantidad de cuestiones importantes. Bueno, el circuito de Murga Joven se ha estado realizando. ¿Qué va a pasar después con los desfiles, con el teatro de verano? Todavía no se sabe, habrá que ir viendo, pero es auspicioso que por lo menos
Murga Joven se realizó y se llevó adelante. Nos vemos la semana que viene. Pasen lindo.